Hola amigos y amigas del Facebook. Buenas tardes. Hoy es 23 de abril, ¿verdad? Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de estudiar un poquito sobre un tema que es muy importante, obviamente, ya que la UNESCO en el año de 1988 justamente sugirió que el 23 de abril sea considerado el Día del Libro. Con el tiempo, en 1995, esta ponencia de la UNESCO volvió a salir a la luz y, digamos, se propuso a nivel ya mundial de que se celebre el Día del Libro el 23 de abril, y ya desde 1996 ya aproximadamente 100 países ya comenzaron a celebrar el Día Internacional del Libro, y hoy es muy común que se celebre el Día del Libro. De hecho, hoy estamos ya celebrando el Día Internacional del Libro, de acuerdo a la UNESCO y a nivel mundial. Entonces, hay muchas personas en el mundo, muchos académicos, que están hablando justamente o han hablado el día de hoy y hablarán seguramente más noche sobre esto que es importante, lo que es un libro, ¿no es cierto? Que ha ayudado mucho a la humanidad en el sentido que a través de los siglos, ya cuando las letras se han podido imprimir, digamos, ya las personas en sus varias áreas de la vida han podido dejar pues sus escritos, sus conocimientos en lo que hoy llamamos un libro, ¿no? Entonces, quiero hablar un poquito de esto, pero desde nuestra perspectiva, dándole más importancia, aunque todo libro es importante, obviamente dándole más importancia a la Biblia, que es el libro de los libros, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el 23 de abril? ¿Por qué el 23 de abril? Es porque justamente algo interesante sucedió en el año de 1616. En el año de 1616 de nuestra era, fallecieron, aunque usted no lo crea, el mismo día. El 23 de abril falleció Cervantes, falleció Shakespeare, falleció Inja de la Vega, que eran grandes escritores de la época, fallecieron, y en otras épocas posteriores, de una manera media interesante, media mística dirían algunos, también el 23 de abril fallecieron varios escritores. Entonces, al suceder esto, justamente la UNESCO tomó esta fecha, 23 de abril, en honor a esos hombres que fueron grandes escritores. Por ejemplo, ¿quién no ha leído a Cervantes, no es cierto?, con el famoso Don Quijote de la Mancha, o a Shakespeare con sus novelas aún románticas, etcétera? Entonces, estudiamos un poquito esto de lo que es el libro, ¿no es cierto?, que es una palabra en realidad que viene del latín, libri. Libri sería en latín lo que nosotros decimos libro en castellano, que obviamente da la idea ya de una obra impresa, ¿no? Entonces, en el castellano, libro da la idea de una obra impresa. Entonces, remontémonos un poquito en el tiempo, remontémonos un poquito en el tiempo. Saludos para el pastor Enrique Arturo Benavides, gracias por escuchar. Entonces, miren, en el mundo antiguo había esto, ¿no? Lo que ahorita yo les voy a mostrar. Este es un papiro, ¿no? Un papiro, así escribían los antiguos egipcios. De hecho, muchos jeroglíficos, como el rollo egipcio del libro de los muertos, está escrito en papiro, ¿no? Entonces, aún los hebreos, cuando comenzaron a poner la Torá, por ejemplo, por escrito, era en papiro, ¿no? Entonces aquí yo tengo un papiro, aquí está el Bereshit, o lo que sería el libro de Génesis, capítulo 1, se encuentra en este papiro, ¿no? Entonces, el papiro, digamos, fue el primer material que se escribió, en el cual se escribió de una manera oficial, porque también habían escritos en ese tiempo en obstraca, que era una especie de baldosa, también en madera, en piedra, escribían en los muros. Entonces, va a ser el pergamino el primer material oficial en el cual van a comenzar a escribir lo que hoy llamaríamos libros, ¿no es cierto? En ese tiempo no había la imprenta, había 7 tipos de pergaminos a propósito, no es que había uno solo, pero todos los escritos sagrados se escribían en pergamino.
en el mejor pergamino, o sea, de los 7 tipos de pergaminos, habían unos pergaminos que eran para trabajar aún sandalias que usaban los egipcios, otros pergaminos eran usados aún para construir ciertas canastas donde tenían el pan, las amas de casa, yo qué sé. Habían papiros donde se podía escribir la poesía, se podía escribir aún de política, de edictos imperiales. Pero de los 7 papiros, el papiro más importante solo era exclusivo para los textos sagrados, sin importar la religión. Entonces, el papiro es el primero que va a comenzar, obviamente, en la historia. Después, con el tiempo, va a salir lo que es el pergamino, ¿no es cierto? El pergamino ya es un escrito en cuero. En cuero, justamente toma su nombre de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad en la Biblia que hoy queda en lo que hoy es Turquía, ¿no es cierto? Incluso en Apocalipsis hay una carta a una de las 7 sinagogas o asambleas o congregaciones que estaban en Pérgamo. Entonces, el rey de Pérgamo quería quebrar a los que trabajaban con el papiro, y obviamente él ordenó matar a todos los animales que se pueda, porque en la piel del animal se podía escribir con mucha más facilidad que en un que en un papiro. Entonces en el pergamino podía escribirse por los 2 lados, duraba mucho más, pero obviamente era mucho más caro. Entonces el pergamino que ya se comienza a escribir en cuero, justamente viene de Pérgamo, ¿no es cierto? De la ciudad donde el rey de la época quiso que se escriba en esa piel de animales, ¿no? Entonces el libro, digamos, ha venido sufriendo también ciertas, para bien obviamente, ciertos cambios a través del tiempo, hasta que en la imprenta de Gutenberg, cuando sale la imprenta de 1446, 1444, entre ese periodo, Gutenberg, que era un alemán que inventó el sistema ya de la imprenta, obviamente él ya imprimió incluso el primer libro en ser histórico, en el sentido, el primero en salir de la imprenta fue la Biblia, ¿no es cierto? Yo aquí tengo una Biblia. Esta es la Santa Biblia, ¿no? Biblia significa biblioteca, porque aquí en este libro hay varios libros. O sea, aunque la palabra Biblia no está en la Biblia, sino que Biblia significa biblioteca, santos libros, es porque Jerónimo de Estridón en el año 404 después de Cristo, el primero que tradujo la Biblia completa al latín, le decidió poner Biblia, biblioteca. Entonces, no es que la palabra Biblia esté en la Biblia, es una palabra que en el año 404 después de Cristo le pone Jerónimo y ha quedado como Biblia, otros le ponen Santa Biblia. Entonces, Álvaro Wilmer también, saludos. Para Jonathan también, Jairus, saludos. Entonces, el primer libro en ser impreso en la imprenta es impresionante, es la Biblia. Recuerden que la Biblia es el libro que más se ha traducido en más idiomas a través de la historia de la humanidad. Es el libro más vendido. De hecho, el libro que más se vende cada año es la Biblia. No importa que salga algún libro famoso por ahí de algún buen escritor. Sin embargo, no avanza a vender lo que la Biblia es vendida en todo el mundo en un año, porque se vende en la Biblia en varias versiones y la gente compra por millones en el año las Biblias. Entonces la Biblia siempre va a ser el libro más vendido. Es el libro más traducido a través de todos los tiempos, a todos los idiomas. Es el libro que más se ha querido destruir. Por ejemplo, Voltaire, que era un filósofo francés, que él vivió más o menos por 1800 y picos, él decía que no le gustaba la Biblia. Y él decía, si es que queda una Biblia después de que yo muera, será para museo. Pero lo interesante es que después de que él murió, las sociedades bíblicas compraron la casa de Voltaire y ahora es una fábrica de Biblias. Entonces la palabra de Dios siempre va a seguir su marcha. Entonces la Biblia es el primer libro en ser impreso. De hecho, en la historia de la humanidad, en la imprenta de Gutenberg, ¿no es cierto? Entonces, a los amigos que se están conectando, estamos estudiando justamente sobre el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, ¿no es cierto? Saludos para Lu Erazo
Dice, saludos, Pastor Iván. La Biblia nos hace investigar más cosas, por ende, leer más. Claro, la Biblia es el único libro, digo yo, que tú le lees y te lee. O sea, tú lees y aprendes, pero también te lee tu vida y te va diciendo lo que estás bien, lo que estás mal, te va instruyendo lo que Dios quiere que tú hagas, te va mostrando tus debilidades, te dice cómo corregir esas debilidades. En realidad es un libro maravilloso, ¿no? De hecho, yo tengo aquí un video, por ejemplo, un video que algún ratito lo voy a subir a mi canal que acabé de crear en YouTube. Entonces, este es un video donde se habla de la Biblia y justamente fue en la Casa Abierta de la Biblia en septiembre del 2010. Septiembre se considera el mes de la Biblia, ¿no es cierto? Porque Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al castellano en septiembre, en Basilea, Suiza, de 1569. Por primera vez la Biblia completa al castellano en septiembre, y al Ecuador y a lo que es nuestras tierras hoy acá, en ese tiempo Reino de Quito o Departamento del Sur, porque era parte de la Gran Colombia cuando vino Diego Thompson, se le consideraba muy importante también lo que llegó Diego Thompson, un escocés trayendo por primera vez los Nuevos Testamentos en castellano a lo que hoy es Ecuador, y justamente llegó en septiembre. Entonces, septiembre es el mes de la Biblia, ¿no es cierto? Saludos para mi amiga Aide Castillo también, que nos escucha desde la Ciudadela del Arquitecto. Entonces, miren, en este video, por ejemplo, cuando hicimos en HCJB, con Duval Rueda y otros personajes de la radio y otros ministros de Dios, se hizo en el Salón Larson y fue un día impresionante que batió récord en septiembre del 2010. Habían cualquier cantidad de versiones de la Biblia que usted puede imaginarse. Había una Biblia del oso original. Solo hay 20 en el mundo que han sobrevivido a la Inquisición. Y justamente una de esas estuvo en la Casa Abierta de la Biblia del 2010 y aparece justamente en este video. Y aquí está, se le llama la Biblia del oso porque ahí está un oso en la portada de la Biblia cogiendo en un árbol, parándose sobre un árbol y cogiendo miel, ¿no es cierto? Entonces era el logo de Tomás Guarino. El logo de Tomás Guarino, el que imprimió en Basilea, Suiza, la Biblia que hoy se llama Reina Valera, ¿no es cierto? O la Reina Valera, que en realidad Casiodoro de Reina fue quien la tradujo en 1569 al castellano. Saludos para Martina, también Guamán. Entonces miren, en este video, por ejemplo, usted va a ver cualquier cantidad de Nuevos Testamentos, cualquier cantidad de Biblias, desde las católicas, las protestantes, las evangélicas, testigos de Jehová, de los mormones, de lo que usted puede imaginarse, la Biblia en audio, la Biblia en DVD, ya la Biblia, lo que digamos, incluso en cassettes, Biblias en braille. Entonces en este video, que algún ratito lo voy a subir a mi canal, y que es del año 2010, ¿no? Que fue un evento de mucha bendición. Entonces, justamente septiembre es el mes de la Biblia, ¿no? Saludos para mi amiga Belén Mora, también del Comité del Pueblo, ¿no? Entonces, la Biblia es el libro de los libros. Es el libro que siempre va a marcar la pauta en todo. De hecho, el texto más estudiado en la historia de la humanidad es Bereshit o Génesis, capítulo 1. Es el texto más estudiado de todos los libros que ustedes puedan imaginarse. El capítulo 1 del Génesis o de Bereshit, que es en el hebreo original, es el texto más estudiado en la historia de la humanidad, que aún los ateos, los agnósticos han tenido que estudiar, aunque quieran negar a Dios, han tenido que estudiarlo. Los religiosos, toda persona ha estudiado Génesis capítulo 1. Bendiciones, pastor, dice mi amiga, bueno, el nombre es de medio especial, Vélez de México. Bien, entonces, la Biblia es el libro de los libros, ¿no es cierto? Porque contiene justamente palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Entonces, cuando usted quiera encontrar los orígenes de la creación, vaya a la Biblia. Cuando usted quiera escuchar la voz de Dios, usted quiere escuchar qué es lo que Dios quiere para su vida, vaya a la Biblia. Quiere conocer cuáles mandamientos son para bendición. Si usted obedece, vaya a la Biblia. Quiere saber por qué le va mal en la vida, vaya a la Biblia. Entonces, en la Biblia está el mensaje de todos los tiempos, aún para la generación Facebook, para la generación Instagram, para la generación de YouTube. La Biblia no pasa de moda, como dice el texto de Isaías.
séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, ¿no? Entonces estamos estudiando un poquito el día de hoy sobre los libros, porque hoy es 23 de abril, de acuerdo a la UNESCO, el Día Internacional del Libro, ¿no? Entonces la Biblia es el libro de los libros. Ahora, dentro de una biblioteca, ¿qué también puede haber? ¿Qué también puede haber, verdad? Entonces, yo traje aquí a mi escritorio algunos libros para irles mostrando. Por ejemplo, yo tengo aquí un Nuevo Testamento que está la cruz y está la letra chi y ro. Chi y ro en griego son la primera y la última letra de Christos, o como diría usted, Cristo en griego. Entonces, este es un un Nuevo Testamento un poco antiguo, digo yo, ¿no? Una versión bien interesante. Entonces, a veces yo en ciertas charlas que he tenido que dar en ciertos temas puntuales me ha servido este Nuevo Testamento por la información que contiene al estilo antiguo. Es un castellano un poco antiguo. Tengo libros, por ejemplo, La Historia Universal de Roma. Si usted quiere conocer mucho de lo que hemos heredado en Occidente, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cultura de Occidente? Es la cultura de Roma y es la cultura de Grecia. ¿Me explico? La cultura de Roma y la cultura de Grecia. ¿Por qué? Porque Roma conquistó Europa, conquistó lo más fuerte del mundo antiguo. España tenía mucho de Roma, vino a nuestras tierras. Entonces las leyes que hay en nuestras tierras, la mayoría son romanas. La filosofía es griega. Aún las palabras, cuando usted escucha, por ejemplo, términos médicos, son griegos, ¿no? Endodoncia, por ejemplo, ¿no? Que en griego significa dentro del diente. Oftalmología, ¿no? El estudio de los ojos. Psicología, el estudio de la psiquis o del alma, ¿no es cierto? Aún en teología, ciencia de Dios. Amarteología, el estudio del pecado. Hay muchos ejemplos. Entonces, si usted quiere conocer de dónde viene mucho de la cultura occidental, tiene que estudiar al Imperio Romano, porque incluso en las religiones, mucho de lo que hay en el cristianismo en realidad no es tanto ni hebreo. Unas cosas son hebreas, pero en su mayoría son más romanas y griegas, que las personas que se convirtieron al cristianismo de Yeshua en ese tiempo, en Roma, que eran 10 naciones en ese tiempo, eran obviamente personas que tenían mucha filosofía griega y mucho conocimiento romano. Entonces ellos mezclaron, hicieron un sincretismo, una mezcla, y nació lo que digamos hoy oficialmente se considera el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, si usted quiere estudiar un poquito, conocer la historia, vaya a libros como este, ¿no? Donde se habla de la historia de Roma. Por ejemplo, en este libro menciona las 10 persecuciones de 10 emperadores que persiguieron de gran manera a los cristianos y mataron a cientos de miles, a millones de cristianos en las 10 persecuciones. Se menciona que, por ejemplo, la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo, se menciona que la corona, se menciona algunos símbolos cristianos que de hecho hasta el día de hoy existen, como el pez, el ixus, eran ya símbolos en la Roma pagana y en Grecia, ¿no? Que tomaron prestados los cristianos que se fueron convirtiendo al cristianismo. Los paganos que se iban convirtiendo al cristianismo iban llevando ciertas cosas de su paganismo, como el pez, que era en honor al dios Dagón, que era en realidad el dios Dagón era el dios de los filisteos. Entonces lo mezclaron y lo pusieron ahí dentro del cristianismo. Entonces este libro narra mucho de esas historias, por ejemplo, y es un libro importante que debe estar en una biblioteca. Por ejemplo, la historia universal de Roma. Tengo aquí, por ejemplo, otro libro. Recuerden que estamos estudiando esto justamente porque es el Día del Libro a nivel internacional, 23 de abril. Por ejemplo, aquí tengo el libro de oración común. Este es un libro muy importante en lo que es la iglesia anglicana. El obispo Virgilio Ron, de hecho, un amigo mío que ya falleció, ya partió de este mundo. Entonces, él me obsequió justamente este libro. Aquí en Quito hay una iglesia bien grande con techo rojo, que es por la Rumiñahui, entre los Cedros y la Rumiñahui, en la zona norte de Quito. Él era el obispo de ahí varios años. Y justamente yo era jovencito, en ese tiempo éramos amigos, yo vivía cerca de ahí.
Entonces él me dedicó este libro para el pastor Iván López. Dice, este libro es el corazón del anglicanismo. Léalo para conocer la doctrina y liturgia de nuestra iglesia. Dice doctor Virgilio Ron, Quito, 25 de junio del 2001. Entonces, este libro, por ejemplo, es de las oraciones de la iglesia anglicana, ¿no? La iglesia anglicana. Por ejemplo, en el judaísmo hay el Sidur. El Sidur, que es el libro de rezos. Normalmente hay varios Sidur. Hay el Eskenazi, hay el Sefardita, hay otros tipos de Sidur o libro de rezos. Y cada grupo religioso tiene sus libros de rezos. Entonces, este es un libro que me obsequió el obispo de la iglesia anglicana en Quito en esa época, ¿no? Tengo, por ejemplo, otro libro acá, el Corán. Miren, ese es el Sagrado Corán para el Islam. Recuerden que la religión del Islam está en varios países, está a nivel internacional, muchos creyentes. Tiene 114 shuras, o lo que yo diríamos capítulos, 114 shuras o capítulos. Entonces aquí está justamente lo que rige la religión del Islam, el Corán, ¿no es cierto? Entonces un poquito les muestro porque creo que, en mi biblioteca son libros, mucho más si es del Corán, es un libro importante, ¿no? Donde está la revelación del Islam. Tengo, por ejemplo, aquí, ¿qué testigo de Jehová no ha pasado por su casa y le ha obsequiado libros, verdad? Entonces yo tengo en mi biblioteca algunos libros de los testigos de Jehová, que ellos suelen repartir el atalaya y el despertar, pero, por ejemplo, este libro dice El secreto de la felicidad familiar. Entonces, son libros que pertenecen a los testigos de Jehová, que es una organización religiosa que comenzó con Charles T. Russell en 1874. Se llamaba la Torre del Vigía de Sion. A su muerte, cuando él muere, Rutherford, el juez, el que le hereda en el poder, es el que va en 1931 a sacar la personería jurídica a nivel de los Estados Unidos, y ahí salen los testigos de Jehová. Entonces, en mi biblioteca también tengo varios libros de los testigos de Jehová, porque como estudiante de la Biblia, como teólogo, como pastor, se debe tener de todo un poco, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo otro libro que es La Cruz y el Puñal. Saludos para la hermana Adriana Yepes de Casa Emed también. Entonces, miren, aquí tengo La Cruz y el Puñal, que en mi época juvenil era un libro que había que leerlo, porque narra la historia de Nicky Cruz y de David Wilkerson, ¿no es cierto? ¿Quién no recuerda esa historia? Yo tengo hasta la película en DVD, donde Nicky Cruz era de los Mau Mau, de lo que vestían una chaqueta roja, y eran terribles, pero el más terrible era Nicky Cruz, ¿no es cierto? Y aquí narra pues la historia de cómo David Wilkerson viajó al ver en un diario la noticia de estos jóvenes que iban a ser enjuiciados, y se presentó ante el juez en pleno juicio, y le dijeron: ¿qué señor, está loco usted? Y dijo: no, es que Dios me envió a ayudarlos. ¿Y qué documento tiene usted que le facilite entrar a un juzgado ante un juez y ante la policía? Usted está loco. Y él dijo: mi único documento es la Biblia, y sacó la Biblia. Y muy interesante esa historia, y aquí se narra la historia de los Mau Mau, de los obispos no católicos, sino los obispos, que era otra pandilla muy mala en esa época en Brooklyn, lo que es Nueva York, todo eso, ¿no? En la Gran Manzana. Entonces, libros como este, La Cruz y el Puñal, donde le va a hablar que obviamente la cruz es más poderosa que el puñal, esa es la idea, ¿no? Entonces, Nicky Cruz termina convirtiéndose a Yeshua, o a Jesús. Yo digo Yeshua porque es el nombre original. Se termina convirtiendo a Yeshua y entrega su vida y cambia su vida, a tal punto que hoy es un gran predicador, a pesar de la edad que ya tiene, sigue predicando el evangelio, que de lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nicky Cruz es un libro que yo lo tengo ya muchos años en mi biblioteca. Por ejemplo, otro libro, recuerden que los libros sirven para escribir de todo. Dependiendo del área de la persona, se ha escrito de todo. Por ejemplo, aquí tengo sobre Colón, ¿sí? Cristóbal Colón. Este libro escribe del Olmo, y es un libro igual un poco antiguo, donde se menciona justamente el descubrimiento de lo que hoy se llama América, ¿no es cierto? Aunque los últimos descubrimientos ya incluso sobre el personaje Colón, va todo indicando que él en realidad era judío, ¿no? Él era judío que conocía sobre la redondez de la tierra, porque había leído en Isaías, había leído en el libro
de Job. En ese tiempo había la creencia que si alguien salía en un barco, llegaba a un lugar donde era recto y de ahí bajaba y se morían. Pues no, él sabía que la tierra es redonda y salió tranquilo. Y de hecho, en una de las cartas que él escribe a su hijo, escribe en hebreo, ¿no? Es interesante, escribe en hebreo y firma en hebreo, lo cual es un indicativo de que él era, por ejemplo, judío. Saludos para mi amiga Rini también, que está escuchando. Entonces, libros, en los libros se ha escrito de todo, en las páginas, ¿no? Hay alguien que dice el papel aguanta todo, hay una frase así. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un libro que habla de Cristóbal Colón, Cristóforo, que significa, según algunos, portador de Cristo, el nombre Cristóforo. Y muchos dicen que incluso América debiera llamarse América, no debiera llamarse Colón, no debiera llamarse América por Américo Vespucio, que hizo el primer mapa, sino debiera llamarse Colón o Colombia, dicen ellos, en honor a Cristóbal Colón. Saludos para mi amigo Franklin Rolando López, bueno, él es mi vecino, vive en el corazón de Jesús muy cerca. Para Jenny Gwen, también saludos. Entonces, en los libros se puede escribir de todo un poco. Miren, yo tengo aquí otro libro. Recuerden que estamos en el día del libro, 23 de abril, por eso el tema de hoy, que nomás puede ver en una biblioteca. Cada biblioteca tiene diferentes temas. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro bien antiguo que me obsequió un amigo en la fe, muy estimado hace muchos años, César Vega. Se llama El Proemio a los 4 Evangelios, ¿no? El Proemio a los 4 Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es una teología exquisita, donde el que escribe esto es Santo Tomás de Aquino. Si usted no sabe quién es Santo Tomás de Aquino, bueno, Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona son los más duros, digo yo, dentro de la iglesia católica e incluso en la protestante, aunque más influencia tiene en la iglesia protestante Agustín de Hipona. Sin embargo, en la iglesia católica es Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, quien escribió la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino. Entonces, este libro, por ejemplo, dice Proemio a los 4 Evangelios, y usted va a encontrar datos súper interesantes de lo que dicen los autores de esa época, de muchos siglos atrás. Entonces, en los libros se escribe sobre todo, se escribe aún sobre lo que es la teología, obviamente, que quiere decir ciencia de Dios. De hecho, una de las frases que dice aquí, por ejemplo, Agustín de Hipona, dice, dice, cuando oramos hablamos a Dios. Cuando leemos la Biblia, Él nos habla a nosotros, dice, no. Entonces, otro de los libros, a ver, que seguramente usted lo tuvo que leer, y nadie se ha librado de estos libros en la escuela, Platero y yo, ¿sí? ¿Verdad? Quizás recuerden a este libro, Platero y yo. Entonces aquí habla del burrito, ¿no es cierto? Entonces estos temas generalmente eran temas de España. Juan Ramón Jiménez es el autor de este libro. Entonces aquí nos habla de cuando iba con el burro, este joven. Iba incluso a los toros, que es muy común en España. Habla capítulos como cuando sintió escalofrío, cuando se hizo el loco. Habla de Judas, de las brevas, del ángelus, del moridero, las golondrinas, la púa, la cuadra, el potro castrado, la casa de enfrente. Bueno, entonces a todos los que hemos estudiado en la escuela era obligatorio leer Platero y yo, ¿no es cierto? Y bueno, yo todavía, gracias a Dios, conservo el libro aquí, ¿no es cierto? Entonces yo estudié en la escuela Humberto Albornoz Sánchez en Ambato y conservo el libro todavía, ¿no? El Memorándum de Dios es otro libro interesante, ¿no? Aunque hay muchos libros, pero yo he cogido algunos al azar, como para ir comentándoles por ser el día del libro. Entonces el Memorándum de Dios, que creo que muchos lo conocen, por Og Mandino, que es el autor del vendedor más grande del mundo. Entonces él dice que este es un mensaje directo y personal que usted espera de Dios y que será luz que ilumina su vida. Mucha gente a través de los siglos, en cada generación, va buscando a Dios, va buscando la verdad. Entonces hay libros como este que muchos de ellos lo compraron, donde el autor Og Mandino va a dar reflexiones sobre Dios, ¿no es cierto? Incluso él menciona lo que es la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y que a Dios le importa tu salud, le importa tu vida. Entonces este es otro libro bien
bien interesante, es editorial Diana de México, el que yo tengo acá, impreso en 1987. Sí, entonces aquí hay datos bien interesantes, un mensaje especial del autor. Entonces, libros como estos serían muy común encontrarlos en las bibliotecas, sobre todo de los académicos, ¿no? Por ejemplo, aquí, Iván y la Biblia escondida, ¿no? Ese es un librito que me obsequiaron hace muchos años cuando yo era adolescente. Justamente porque yo me llamo Iván, alguien me obsequió este libro llamado Iván y la Biblia escondida, que habla pues justamente en la época del comunismo. ¿Se acuerda que en la Rusia comunista, al haber comunismo no podía haber la Biblia? Los cristianos eran perseguidos. Entonces habla de que este Iván, porque Iván a propósito es un nombre, digamos, ruso, ¿no? Más suena como a ruso. Entonces le obsequian justamente una Biblia, ¿no es cierto? Y él tiene que esconder la Biblia. Entonces este libro también me lo obsequiaron y es una historia bonita de cómo habla sobre este joven y sobre Katia, ¿no? Entonces, Iván y la Biblia escondida. Entonces, hoy es que usted puede tener una Biblia, las que usted quiera, bueno, las que pueda conseguir, puede ir a una biblioteca, puede ir a una librería, comprar los libros, las Biblias en las versiones que usted guste, las que hay acá. Ahora es fácil, en PDF puede tener Biblias, puede tener audio Biblia, puede poner el celular y dormirse escuchando la Biblia, siéndose leída. Sin embargo, había tiempos como en Rusia comunista donde era imposible que usted tenga una Biblia. De hecho, el día de hoy hay países musulmanes donde el único libro que puede circular es el Corán, ¿no? Ese es el Corán. El único libro que puede circular en esos países es el Corán. Y si alguien mete una Biblia a ese país, va deportado o va preso, ¿no es cierto? Entonces, ahora usted puede tener acceso a la Biblia. Sin embargo, este joven Iván tenía que tener escondida la Biblia, ¿no es cierto? Aquí yo tengo una concordancia. Recuerden otra vez que estamos en el 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Tengo aquí una concordancia que es de 1851, esta concordancia. 1851. Una concordancia es algo que es un libro que habla mucho de lo que es las palabras de la Biblia, ¿no? Por eso se llama concordancia. Igual manera me lo obsequiaron hace muchos años atrás y está en latín, ¿no? Y está en latín y esta es justamente del año de 1851, ¿no es cierto? Yo no sé si de pronto pueden ver ahí el año en esta parte de acá. Dice 1851 y aquí está en latín, ¿no? Entonces una concordancia, este es un libro antiguo, pero en teología les comento que esto es un libro muy importante porque cuando uno estudia teología tiene que estudiar obviamente en hebreo, en arameo, en griego, en latín, lo que se pueda, se puede justamente estudiar. Entonces es una concordancia, por ejemplo, aún ya se delata que es antigua por el color de las hojas medias amarillescas, ¿no? ¿Qué más les puedo mostrar? Por ejemplo, yo tengo aquí un Nuevo Testamento también. Este es un Nuevo Testamento, diateke hekaine, se dice en griego, en latín es Novum Testamento, transliterado Nuevo Testamento, que quiere decir última voluntad. Última voluntad. Entonces, ese es un Nuevo Testamento interesante porque aparte de tener los 27 libros del Nuevo Testamento, tiene también salmos. En la parte final tiene salmos escogidos, dice ahí. Entonces, entre los salmos escogidos, por ejemplo, está el Salmo 19, el Salmo 23, que a propósito, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es el salmo más leído todos los días en el mundo. Está el Salmo 24, el Salmo 27. Algunos salmos tiene aquí escogidos, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer,
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, este es un Nuevo Testamento que me acompaña también a mí muchos años, que de igual manera me lo obsequiaron. Por ejemplo, les doy un dato interesante, ¿no? Según la UNESCO, para que un libro sea libro, tiene que tener mínimo 49 páginas. Si tiene 49 páginas, según la UNESCO, es un libro. Pero si tiene, digamos, 24 o 25, como este, ya es un folleto, según la UNESCO. Ahora hay gente que dice, no, igual un libro es un libro, aunque tenga 10 páginas o 1000 páginas, un libro es un libro. Pero según la UNESCO, para que sea un libro, mínimo 49 páginas. Si tiene menos, es un folleto. Entonces este es un folleto de acuerdo a la UNESCO. Este dice uso y abuso del don de lenguas, ¿no? Es un librito antiguo también, donde se habla del don de lenguas, que muchos amigos pentecostales, neopentecostales, hablan mucho de las lenguas. Entonces, este folleto trata de eso, ¿no? El pastor, líder del rebaño, por ejemplo, yo tengo otro librito aquí, ¿no? Que dice el pastor, líder del rebaño. Shalom para mi hermana Eunice Ramos también. Si no estoy mal, la hermana es de Colombia, ¿verdad? Gracias, hermana Eunice, por escucharme. Saludos para el hermano Moshe, ¿no? Entonces, miren, el pastor, líder del rebaño, por ejemplo. Este es un libro que cuando usted estudia para ser pastor, tiene que estudiarlo. Bueno, en mi época era así, había que estudiarlo sine qua non, había que estudiar el libro El pastor líder del rebaño, porque le va informando cómo debe ser un pastor. Poimen se dice en griego, un pastor. Entonces, de cómo debe ser un pastor, cómo deben ser las visitas a los enfermos, a las personas, a las parejas, cómo debe gobernar los sistemas de gobierno que hay en la iglesia. Le enseña que el pastor debe ser muy prudente, que nunca debe aconsejar a una mujer estando él solo, siempre debe ir con mujeres. Bueno, es un libro un poco a la antigua, dirían mucho, ¿no? Pero aunque usted no lo crea, eso se enseñaba en ese tiempo, cómo era un pastor. Incluso otro libro muy famoso que se estudia cuando se va a ser pastor es Discurso a mis estudiantes, de Spurgeon. Saludos para la pastora Rosa Villacrés también, de la comunidad Jiré a las Naciones de Quito, de Cotocollao. Entonces, miren, se estudia, por ejemplo, el libro Discurso a mis estudiantes de Spurgeon. Entonces, Spurgeon dice, por ejemplo, en el libro ese, ¿no? Que el pastor que no estudia la Biblia, teología de una manera académica, no vale para ser pastor. Porque dice Spurgeon que debe tener la Biblia en una mano y el diario con las noticias de lo que pasa en el mundo en la otra mano. Porque a una congregación va a ir gente de todo un poco. Y el pastor debe saber de medicina, de ciencia, de deportes, de todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque la gente va a necesitar consultarle. Entonces, un pastor es una persona que debe tener un buen grado de preparación. Entonces, libros como estos del pastor líder del rebaño, Discurso a mis estudiantes de Spurgeon, etcétera, etcétera, son libros que el que va a ser pastor sí tiene que estudiarlos, ¿no es cierto? Yo tengo otro librito aquí, por ejemplo, que para mí es muy importante. Dice Viñetas de Guaranda, dice, ¿no es cierto? Viñetas de Guaranda. Les comento que, como yo soy de la provincia de Bolívar, de San Miguel de Bolívar, la capital es Guaranda. Este libro lo encontré donde venden libros usados bien barato, digo yo, apenas en 10 centavos. En 10 centavos, pero contiene historias bien interesantes. Este libro fue impreso en la imprenta de San Pedro en Guaranda en 1974 y el editor es José Humberto González. Entonces este libro da datos más o menos de lo que es nuestra provincia desde 1850, 1860 hasta 1951.
Por ejemplo, habla de la cruz habla de la cruz de Cruz Loma, habla de la esquina de la cruz, habla de una historia, los grandes irán y los chicos quedarán, pero él no se refiere a lo escatológico o al rapto, no, nada de eso. Se habla cuando unos ladrones le robaron al gobernador de Guaranda los choclos, y decían los grandes se irán, o sea, los choclos grandes, pero los choclos chicos se quedarán, ¿no? Habla de la fiesta de la Cruz Loma, habla de Josefina Barba, que para los que no saben es vista como una heroína en lo que es el Ecuador, porque ella avisó al ejército de lo que hoy es Ecuador, del departamento del sur, en ese tiempo se le llamaba, cuando del reino de Quito, cuando justamente ya los españoles iban a caer sobre los ejércitos revolucionarios de lo que hoy es Ecuador. Ella se enteró y fue y avisó a su familia, a los soldados, y pudieron vencer. Josefina Barba habla también de un examen singular de un famoso joven de apellido Camacho que dio un examen interesante. Habla del Chepe Carvajal, el brazo de Cristo, que es una historia que mejor ni les leo porque a las mujeres no les gustaría. Habla de la mano también que le cortaron los españoles a un guarandeño, perdón, a un general en ese tiempo. Entonces, datos muy históricos, muy reales en este librito que para mí es importante también. Manuelita Sáenz, miren, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado de Manuelita Sáenz, verdad? Le conocen como la Libertadora del Libertador, refiriéndose a Simón Bolívar. Entonces, este libro que es escrito por Luis Zúñiga es un libro muy interesante. Si usted quiere conocer sobre el romance y las revoluciones de Simón Bolívar y de Manuelita Sáenz, puede leer este libro. Aquí hay datos bien interesantes que son muy reales. Aquí se cuenta la vida de Manuelita Sáenz. Ella fue hija de españoles, lo que se llamaba en la época una criolla en la época de lo que se llama la colonia, era cuando tenía sangre española 100%, tanto del padre como de la madre, solo que era nacida acá, era una criolla. Sin embargo, a pesar de que el padre de Manuelita Sáenz y la hermana de Manuelita Sáenz estaban a favor de España todavía, ella estuvo en contra, estaba a favor de la revolución, de la libertad, y ayudó mucho a Simón Bolívar, a tal punto que cuando ella supo que Simón Bolívar iba a desfilar por debajo de su casa, pues ella le botó unas flores y le acertó, pues le cayó en la cabeza al Libertador. Entonces muchos datos de estos usted lo va a encontrar aquí. Aquí se va a mencionar temas bien interesantes de la historia de nuestro país, de Manuela Sáenz, que incluso para la época se vistió de soldada, algo que asustaba en esa época. Estuvo como soldada con ropa peleando en las batallas, ¿no? Fue premiada por el general Lamar también con una estrella, con un honor, y de hecho muy reconocida a nivel internacional. Entonces aquí hay muchas cartas de amor, cartas de romance entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Incluso la noche o el día que ellos vencen a Aymerich, que era el español que estaba en poder todavía en lo que es aquí el Palacio Presidencial, ¿no es cierto?, de la Plaza Grande. Pues la historia cuenta, aquí en este libro están las cartas de ella, donde dice que ella y Simón Bolívar entraron, incluso ella se sentó en la silla de Aymerich. ¿Qué tal? Y ahí es donde Simón Bolívar dejó una famosa pluma que hasta el día de hoy dicen por ahí que no se sabe dónde está. Entonces, otro libro interesante de mi biblioteca. Aquí tengo, por ejemplo, Regiones y Sociedades Regionales, que es un libro que yo aprecio mucho en mi biblioteca, que justamente es de la colección cultural Bolívar, ayer, hoy y siempre, ¿no es cierto? Entonces, este libro es de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Bolívar. Pues, por ejemplo, aquí habla de la fundación del corregimiento de Chimbo, o lo que hoy es la provincia de Bolívar con capital Guaranda, y habla como aproximadamente 1200 judíos llegaron y poblaron esas tierras y se mezclaron también con los que habitaban allá. Y en este libro se explica de que el 60% de los que son descendientes de la provincia de Bolívar son en realidad descendientes de judíos, pero no lo saben, ¿no es cierto?
Este libro también es interesante, miren, es un librito que me obsequiaron unos gringos, como se dice, y hablan de fotografías. Entonces en un libro no solamente pueden ir letras, también pueden ir fotografías, como estas, ¿sí? Parecen pinturas, ¿verdad? Entonces en un libro pueden ir de todo un poco, pueden ir poemas, pueden ir fotografías. Entonces, el libro sirve para muchas cosas. Es muy común, por ejemplo, cuando una pareja ha estado enamorada en el mundo antiguo. Pues en el mundo antiguo no es que cuando una persona se enamoraba regalaba lo que hoy regala, no. Normalmente cuando una persona se enamoraba, como se dice, a muerte en esos tiempos, solía regalar un libro, escribía y le dedicaba a la persona amada un libro, o a veces le dedicaba, cuando salió la música, ya un disco en acetato, o la fotografía, como dice de Leonardo Fabio en la canción, la foto de carnet, ¿no es cierto? Entonces mucha gente en el mundo antiguo regalaba libros y los firmaba, los daba a su novia, a su novio, a su esposo, esposa, a sus hijos, a los amigos más íntimos. Era muy común obsequiar libros a los presidentes, a las autoridades. Entonces, miren, el libro es algo muy importante, nos ha servido de mucho y mucho más si podemos conocer el mensaje de Dios a través del libro que es la Biblia. Les comento que acá en el Ecuador, por ejemplo, aquí hay una famosa biblioteca donde incluso hay 2 libros que no hay en ninguna parte del mundo. 2 libros que no hay en ninguna parte del mundo. Y una autoridad de España por la década de 1990 vino y justamente entró a este famoso museo que tengo entendido que es uno de los más grandes de América, aquí en el Ecuador, porque es museo, también hay muchos libros. Y él quiso esos 2 libros e incluso quería firmar un cheque en blanco para que el Ecuador lo llene por la cantidad que él quiera, y el Ecuador no le vendió. Y esos libros están en el Museo Aurelio Espinosa Poli, ¿no? El Museo Aurelio Espinosa Poli, que pueden muchos ir a visitarlo, que es algo impresionante la cantidad de información que tiene el Museo Aurelio Espinosa Poli. Y también recordarles que aquí en el Ecuador el primer bibliotecario fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ¿no? Que en realidad su nombre original no era así, porque él al tener una mezcla de padre español y madre india, que no era bien visto para la época, él era de apellido Chusi, él tuvo que hacer lo que se llamaba legalmente en esa época un lavado de sangre, ¿no? Y él pudo de esa manera, a través del lavado de sangre, llamarse Eugenio de Santa Cruz y Espejo, incluso pudo estudiar, llegó a ser médico, y él fue a propósito el primer bibliotecario de Quito. Entonces, el primer bibliotecario de Quito fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, y incluso él fue el primero en sacar un diario acá en lo que es el Ecuador. Entonces, esos, mis queridos amigos, quería pues recordar un poco el día de hoy a través de este estudio así con ustedes sobre justamente este día que es el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, decretado por la UNESCO, que comenzó en 1988 y que se oficializó después en 1995, 1996, y hoy en todo el mundo se celebra. Y recordarles que los libros son nuestros amigos. Cuando usted lee un libro, está leyendo la mente, por decirlo así, de otra persona, aunque haya vivido hace miles de años, usted puede leer y conocer. Entonces los libros tienen muy buena información. Es muy triste recordar que, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo antiguo, fue quemada por el Islam, porque el general del ejército del Islam, cuando entró a Alejandría, dijo: si no habla de los temas del Islam, no vale, y quémelos. Y se fue destruida lastimosamente la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde incluso estaba la Torá, que fueron, o la Septuaginta original, que fue traducida por los 72 sabios que el Cohen Gadol o sumo sacerdote envió en el año 250 a.C. a traducir la Torá o el Pentateuco al griego por primera vez. Entonces recordar pues
que siempre es bueno tener una biblioteca, si sea pocos libros, pero es bueno tener, cuidarlos y recordar que el libro de los libros, aunque todo libro es bueno, sin lugar a dudas el mejor libro es la Biblia. Esta Biblia que yo tengo aquí es la versión Reina Valera de 1909, que a propósito esta Biblia no tenía los subtítulos como hoy tienen, ¿no? Como hoy tienen. Usted va a ver que la Reina Valera y otras versiones hoy tienen subtítulos. Eso no era original tampoco. Y esta no los tiene porque es de 1909. Las versiones de la Biblia hay muchas y todas son útiles. Pero si usted puede tener acceso a una Biblia, en el caso de la Tanaj o Antiguo Testamento en hebreo, va a ser mucho mejor porque la información va a estar más cercana al mensaje original de Dios. Eso es, mis amigos. Espero que hayan disfrutado de esta charla por el día del libro y recordarles pues que es bueno leer, volver a los libros, aunque ahora también hay libros en PDF, uno prefiere el sabor así del libro físico. Shalom.